vamos a estudiar el libro de endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno. Sí. ¿Cómo están todos, hermano? Hoy empezamos un poquito tarde porque todavía no nos estamos acostumbrando bien, pero ya estamos. Entonces, ya que están todos, vamos a ir directamente. Gracias a los que empezaron escribiendo inmediatamente. Hermana Carolina de Chile, hermano Vladimir Villegas. No sé si me están escuchando. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Solamente eso quiero saber para arrancar sin problema. Muy buenas tardes, noche ya acá. ¿Cómo están todos? Ah, sí, vamos a empezar eh, la transmisión de hoy. ¿Cómo están? El estudio que vamos a compartir, ahí ya está apareciendo en pantalla Lucas 8. Gracias a los que están conectándose. Un saludo rapidingo ahí a hermana Carolina de Chile, hermano Isidoro, saludo a hermana Liboria, están ahí también Laurel Tú, hermano Aníbal, el pastor Aníbal de Paraguarí, Vladimir de Santa Cruz, Maximino de Quindí, los que ya están conectándose. Que el Todopoderoso les bendiga. Bueno, primeramente vamos a arrancar, estamos a las 8:08, ¿no? 28 minutos. Este tema es muy importante, ¿no? Muy importante porque hay dos cosas acá que vamos a tratar de descifrar. Primero, ¿qué es eh, endemoniado, ¿no? ¿Qué es lo que es estar los famosos endemoniado? Demonios. Los demonios que nos atormentan. Cuidado, te van a atormentar los demonios. Los demonios. Bueno, hoy vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos quiere hacer entender y por qué está escrito este texto aquí. Recuerden que la Biblia, aparte de contarnos relatos, nos quiere mostrar también lo que vivían en aquel tiempo, lo que estaban pasando en aquel tiempo, la situación que estaban teniendo y sobre todo el mensaje que podía, de esperanza que podía darle el relatar y el escribir esto. Y acá acontece algo muy importante. Primero les voy a mostrar ya cómo arranca este capítulo 8 de Lucas. Y de acá ya me sorprende algo. Aconteció después de que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué iba haciendo Yeshua por todas las ciudades y aldeas? Ahí sale. Predicando y anunciando la besorá del reino de Dios. Yo quiero que entiendan bien que cuando él iba anunciando el evangelio, no iba anunciando lo que hoy nosotros creemos que es evangelio. No nos confundamos. Él venía promocionando el reino, dice. Fíjense, aquí está el reino de Elohim, dice. El reino de Elohim. Él venía promocionando el reino del Todopoderoso. El reino que el Todopoderoso le estaba... ¿Qué es lo que Yeshua dando, iba anunciando? El reino de Elohim. Fíjense, entonces, evangelio del reino. La palabra evangelio, buenas nuevas, buen mensaje, besorá. Besorá en el hebreo es, ¿no? Besorá significa promesas de un reino, promesas de una tierra, promesa que el Todopoderoso dio a su pueblo. Entonces Yeshua iba anunciando eso con los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, atiendan bien, de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, y miren lo que dice acá, de la que había salido 7 demonios, enumera 7 demonios. Después otra señora se llamaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Utilizaban sus bienes para servir a Yeshua. Muchas de ellas agradecidas por algunas cosas que habían sido. Bueno, el que nos tiene que llamar la atención. Versículo 2 dice, habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Qué son estos espíritus malos? Espíritu es igual que decir rúa y malos es igual que decir opositores o
contradictores, de maldad. Maldad es igual que, ¿se acuerdan que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, ¿no? Y en realidad en el griego dice anomos, que quiere decir opositores a la Torá. La palabra malos de maldad es anomos y quiere decir opositores de la Torá o de la instrucción. Entonces, espíritu significa aliento, aire, viento. Entonces, ¿cómo puede ser un viento que se opone a la Torá? Ese viento, para que aparezca un viento, tiene que haber alguna fuerza o algún instrumento como flauta o trompeta o un aire que sopla, ¿no? Pero un viento sin entendimiento no puede producir que vos seas opositor a la Torá. Quiere decir que para que uno sea opositor a la Torá, tiene que venir un viento o un aire o un rúa que te está transmitiendo un entendimiento. Y ese que está transmitiendo ese entendimiento opuesto, bueno, debe ser o el sistema, o la religión, la creencia, o los líderes, ahí están cualquiera. Y a eso se le llama espíritus malos. Y dice también enfermedades. María que se llamaba, bueno, también muchas personas tenían enfermedades. La Biblia, María Magdalena que se llama, María que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Y vamos a explicar por qué la Biblia le menciona a estos demonios. Si hay una diferencia entre los demonios y los espíritus malos. Y ahí acá nos vamos a dar cuenta también que esto tiene una pequeña influencia griega. Pero eso después le voy a ir mostrando. Pequeña influencia griega. Bueno, ahora vamos a ver el tema que quería compartirles. Versículo 26. 26, ahí tiene, ¿no? Versículo 26. Sí, se lee muy bien. Se lee muy bien. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Este es el lugar donde habitaban las tribus del otro lado del Jordán. Esta región también se llama Decápolis, porque existen 10 ciudades que fueron establecidas por griegos. Esto es muy interesante. Eran griegos los que establecieron esa región, al otro lado del Jordán. La ciudad se llamaba Gadar, por eso se le llama Gadarenos. Arribaron. Yeshua entonces estaba yendo con sus discípulos hacia esa región. Antes está saliendo sobre el problema que tuvieron en el mar, ¿no? Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, hacia Gadar. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos, dice. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron, dice. Y se hizo bonanza. Esto fue algo sorprendente, ¿no? Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Realmente te va a sorprender, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga tanto poder, ¿no? Que manda que la tormenta calme. Bueno, esto ya les llamó la atención. Ya ellos estaban pensando. Pero ese no era el objetivo. Miren, les voy a hablar de lo que muchas veces la Biblia nos quiere expresar cuando relata acontecimientos climáticos y fenómenos. El clima, las tormentas muchas veces era visto como una fuerza negativa que venía y arrasaba con todo. Como una fuerza que tiene control y poder. Y generalmente eso se entendía
con los imperios gobernantes. Los imperios gobernantes eran conocidos como tormentas que venían, y o sea, en una parte creo que en Joel, ¿no? Sale que como langostas, como oruga, como langostón y revoltón, así, ¿no? Y está hablando de imperios, fuerzas. Entonces aquí el relator nos está tratando de mostrar esta fuerza que nos está dominando, que nos está controlando, porque también recuerden que por más que esto está en Lucas, originalmente esto se escribió en Marcos. Marcos estaba relatando su evangelio para ese pueblo creyente que estaba siendo perseguido por Roma, perseguido por Nerón, que estaba siendo considerado como una tormenta. Entonces yo les estoy diciendo para la perspectiva del que está leyendo. Hay una forma de que este clima, esta tormenta pueda detenerse con el poder de la enseñanza que nos dio nuestro maestro Yeshua. Eso no significa que esto no aconteció, ¿no? Yo creo que sí aconteció, ¿no? Con seguridad. Y vinieron a él y despertaron. Bueno, entonces, después dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Entonces el objetivo, hay que entender bien, el objetivo no era que Yeshua calme la tormenta. El objetivo era rescatar una persona de fuerzas opositoras a la Torah, o sea, a un endemoniado. Arribaron a la tierra de los Gadarenos que está a la ribera de Galilea. 26 nota. Vamos a empezar a leer un poco informaciones. Fíjense bien. El lugar, Gadara, o Gerasa también, o Gergesa, todos los nombres que se le dan, ¿no? La barca que llevaba a Yeshua recaló al fin en la otra orilla del mar de Galilea, la orilla este, donde habitaban los Gadarenos, o como apuntan otros manuscritos, más exactamente los Gergesenos. Los manuscritos difieren, dice, en cuanto al nombre de esta zona. Unos dicen Gadarenos, otros Garasenos y otros Gergesenos. Gadarenos procede de Gadara, una ciudad ubicada a 10 kilómetros al sudeste del mar de Galilea o lago de Genesaret. Esta Gadara estaba políticamente integrada en la Decápolis, un conjunto de 10 ciudades helenistas. Helenista quiere decir de origen y cultura griega. Y dentro de ellos también había muchos judíos que habían adoptado la cultura griega. Estaban bajo la gobernación de Herodes Filipus, hijo de Herodes el Grande. Bueno, para entender un poco sobre este lugar y conocer un poco. Bueno, versículo 27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Vino un hombre, se le acercó el hombre de la ciudad, pero estaba endemoniado. Endemoniado. ¿Qué es endemoniado? ¿Y de dónde sale esa palabra demoniado? Vamos a la nota 27. Lucas 8:27. Mientras Yeshua bajaba de la barca, un hombre que estaba, mira, acá sale, poseído por demonio. O poseído es igual que atrapado. Atrapado, poseído por demonios. Salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en el cementerio a las afueras de la ciudad. Acá yo no leí todo, decía, hace mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bueno, acá leí todo. O sea, que en pocas palabras estaba fuera de control, fuera de control. Acá dice poseído por demonio. Esta palabra demonio, vamos a marcarla acá. Vamos a poner negritas. No es una palabra original del español. Es una palabra griega que se traduce así, daimonium. Daimonium. Aquí está cómo se escribe en griego. Daimonium. ¿Y qué significa daimonium? Naturaleza de los demonios en Occidente. Le voy a leer un poco de información acerca de lo que se pensaba antes de lo que eran los demonios. En la cultura occidental, la figura mítico-religiosa del demonio tiene connotaciones y funciones diferentes.
y aún contraria a las del budismo. En el occidente, el término demonio ha sido aplicado principalmente por la religión judeocristiana como lo opuesto a lo divino. O sea, para el cristianismo, el judaísmo, la palabra demonio, ellos recuerden que esa palabra es una palabra que vino de la cultura griega, la aplicaron a seres o a fuerzas espirituales que se van en contra de lo celestial, del ser, del Todopoderoso. Así ellos la aplicaron. El vocablo demonio proviene del griego daimon, que se vincula con el espíritu divino, sabio y poderoso. En los diálogos platónicos se tiene información sobre esta entidad. Se distinguen tres tipos atiéndame, demonios. Tres tipos de demonios en cultura y filosofía griega. El primero está constituido por cada uno de los guardianes de los individuos que los guían en el transcurso de la vida y los conducen después de su muerte ante los jueces. O sea, serían los famosos ángeles guardianes, ¿no? O sea, para la cultura griega, los daimon eran espíritus o fuerzas de espíritu. Cuando hablamos de espíritu significa que no tiene cuerpo, ¿no? Que simplemente son aliento. Pero bueno, recuerda, estamos hablando de filosofía griega, que guiaba tu vida. Ese es el primer tipo de daimon. Y después está el segundo, son los daimon o almas dadas a cada hombre en su nacimiento. O sea, según la cultura griega, nosotros también tenemos un espíritu. Lo famoso cuando decimos mi espíritu, bueno, en griego sería un demonio, ¿no? O un daimon. Dada a cada hombre en su nacimiento. Es el elemento demoníaco de su naturaleza, dice. Y proviene del demiurgo. El tercer tipo sirve de intermediario entre los hombres y los dioses. Los ejemplos son el amor, el sueño. Fíjense, ellos le llamaban al amor un dios. Por eso creo que tienen el dios Cupido, ¿no? El sueño, hay varias cosas. Cada cosa era un dios, un daimon, un demonio. Lo que hoy en día en el cristiandad tradicional, por eso cuando ustedes escuchan espíritu de rencor o espíritu de adulterio, espíritu como si fueran demonios o sea, personas oye, me presento como el espíritu del adulterio, ¿no? O me presento como el espíritu del asesinato. Ese pensamiento era un pensamiento de la filosofía griega. Ellos creían así, ¿no? Ellos creían así. El amor también es un espíritu. Entonces, y ahora, ¿cómo ellos creían que eran aliento? Pero ¿cómo eso funcionaba en sus mentes? Eso vamos a ir viendo. Pero en fin, Diótima, que es el amor, un gran demonio, Sócrates, puesto que todo lo demoníaco está entre lo divino y lo mortal. Una estrofa de una poesía. Bueno, estamos entonces viendo cómo pensaban los griegos acerca de los demonios. Ahora, ¿y cómo piensa, cómo adoptó la cultura cristiana, puedo decir, o judía, esta palabra? Es para tratar de hacer entender el porqué de las reacciones anormales de algunas personas. Entonces, cuando ellos veían a una persona que se comportaba de una manera anormal, ellos de alguna forma querían expresar alguna reacción, entonces le decían que tenía un daimon, pero un daimon diabólico, o sea, un espíritu diabólico, lo que expresaba más arriba. El otro término sería como espíritus malos. Espíritus malos. Tenía un espíritu malo que hace que reaccione así. Ahora, hay una diferencia entre simplemente tener espíritu malo y estar endemoniado. El que tenía espíritu malo, ellos consideraban a alguien que tenía una influencia para hacer cosas negativas, a robar, mentir, asesinar. Pero para ellos el endemoniado ya era alguien que estaba fuera de control, que ya no podía más dominar su cuerpo, su vida. Entonces ellos usaron este término,
Pero ¿cuál sería entonces la forma correcta de llamarle a este tipo de persona? Bueno, algunos deducen que puede haber sido algún trastorno mental por estar viviendo en un lugar, ambiente y de manera incorrecta de la que Dios estableció. O sea que ese comportamiento, esa reacción, sería el resultado de una vida opuesta a lo que Dios establece. Eso sería lo correcto. Sería entonces uno que estaba viviendo así. Bueno, sigamos con el endemoniado. Al llegar a la tierra vino, le encuentra un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo y que no vestía ropa. Miren, en pocas palabras estaba loco. Este, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormente. ¿Por qué sentía él que Yeshua le estaba atormentando? A ver, la presencia de Yeshua era un fuego, una luz, un brillo que pensaba que le estaba atormentando. Miren, el contexto de la escritura nos dice todo. Si uno no mira cómo arrancó este capítulo, no va a entender qué es lo que está ocurriendo acá. Y para recordarles nada más, les voy a mostrar cómo arrancó. Arrancó de la siguiente manera, allá en arriba. Aconteció después de que Yeshua iba por todas las ciudades predicando, anunciando la Besorá del reino de Elohim y los 12 con él. ¿Qué quiere decir esto? Él iba viniendo anunciando el plan del Todopoderoso de restaurar la tierra de Israel, de volver a poner en el corazón de los judíos, israelitas, hebreos, la Torah del Eterno, la ley del Eterno, la instrucción del Eterno, el corazón del Eterno. Y al poner la instrucción del Eterno, las promesas del Eterno, ¿quién va a quedar atormentado? El que está viviendo en forma opuesta a todo lo que el Todopoderoso establece. El que está siendo opositor se va a molestar, va a reaccionar. Y peor si está fuera de control. Peor si está viviendo en un estado ya descontrolado. Peor. No sé si me están captando. Peor. Sí. Ese es el tema acá. Dice, no me atormentes, dice. No me atormentes. ¿Quién está hablando aquí? Bueno, diría, y bueno, los demonios, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo responde Yeshua. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que rompía las cadenas y este estado mental o esta fuerza que controlaba la vida de esta persona le llevaba por el desierto. ¿Cómo en términos técnicos y científicos hoy en día, cómo se le llama a una persona que actúa descontrolado y que dice que escucha voces y que le lleva a tal lugar y que le lleva a tal lugar? ¿Cómo se le llama? Una persona con trastornos mentales. El trastorno mental puede ser grave, medio o básico. Puede tener varias categorías. Y generalmente ocurren muchas veces por algunas consecuencias en la vida, algunos traumas en la vida, algunos, no sé, cuando experimentaste cosas raras en la vida, sufrimiento, dolor, y empieza tu mente a funcionar mal. Este hombre estaba totalmente trastornado y manejado por fuerzas que él escuchaba y oía en su mente. ¿Y por qué?
¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué María Magdalena tenía 7 fuerzas distintas que controlaban su vida? Según los datos que tenemos de informaciones históricas, esta mujer, María Magdalena, era una tipo hechicera. Tenía un marido romano poderoso y ella hacía conjuros, según informaciones. No está en la Biblia, no he buscado dónde está en la Biblia. Tenía poderes. ¿Se acuerdan de? Y eso era normal cuando alguna era esposa de algún romano. Era normal, las mujeres se reunían para hacer este tipo de prácticas. En una forma de protegerse, ¿no? Protección. Ahí está la esposa de Pilatos, ¿no? Que también dice que veía visiones. Entonces, todo este acontecimiento que normalmente acostumbraban ellos a hacer, muchas veces fueron traumas para su vida. Y les salía mal. Y terminaban teniendo problemas mentales. Y la razón era porque no querían seguir o hacer o servir al Todopoderoso como había establecido en su Torah. No sé si me están captando el mensaje. Dice, porque mandaba el Espíritu. Acá dice que Yeshua literalmente le está hablando a este Espíritu, a esta fuerza. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con estas características, muchas veces está escuchando voces que no son las correctas. Entonces lo que Yeshua quiere hacerle entender, esa voz que está escuchando, esa voz que te está hablando, no sos vos. Yeshua le quiere hacer entender eso. Fíjense la manera que está expresándose. No sos vos. Dice, libérate, sal de ahí. Es como decir, esa voz que está escuchando no sos vos y le está hablando a esa voz. Entonces el subconsciente del gadareno empieza a darse cuenta, entonces, este que me está diciendo tonterías para hacer, no soy yo, debo liberarme de esta voz. Debo darme cuenta que el Todopoderoso no estaría queriendo que yo viva así, de esta manera, estoy desnudo. Él empieza a entrar en esa onda, en ese mundo. Esto que estoy hablando son cosas muy importantes y es de mucha importancia para que un día nosotros podamos ayudar de verdad a personas que estén pasando situaciones como esta. Situaciones como esta. Que no significa que tengamos la capacidad que tenía Yeshua, pero si creemos en el poder del Todopoderoso, podemos hacer muchas cosas. Entonces, Yeshua está teniendo un diálogo con esta persona, pero realmente tratando de liberar su mente. Después, ¿dónde me quedé? Él estaba en cadena, grillos, pero ¿dónde me quedé? Porque mandaba al espíritu que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban, dice, con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido demonio al desierto. Le mandaba a caminar por el desierto. Acá en esta nota, a ver qué hay. Esta es la razón por la cual el pueblo estaba sometido. Miren lo que dice la Torah proféticamente. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos. Él ahora estaba ahí entre helenos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás, miren, a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esta es una profecía que habla, si el pueblo fuera rebelde, todas estas cosas le acontecerían, todas estas cosas le sucederían. Está diciendo en la Torah, vas a tener desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Entonces, si nosotros creemos que Yeshua es un maestro de Torah, un maestro de evangelio, entonces, ¿qué es lo primero que habrá distinguido en esta pobre persona?
esta profecía está cumpliéndole, pero él viene ahora para rescatarle. Segunda de Reyes 17:6 dice así: una de las razones por la cual el pueblo cayó. En el año 9 de Oseas, versículo 17, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. Porque los hijos de Israel, dice ahí, pecaron contra Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron, o sea, se sometieron a fuerzas ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones, o sea, dejaron los mandamientos del Todopoderoso y siguieron estatutos y reglas de las naciones, que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Entonces esa es la razón por la cual ellos después quedaron totalmente traumados por estas fuerzas contrarias a la palabra, y a eso en el tiempo ya de Lucas se le empezó a llamar endemoniados. Endemoniados. Primera Crónica 5:25, perdón. Pero se rebelaron contra el Elohim de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Yahweh había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alab, a Abor, a Arad y al río Gozán hasta hoy. Estos rubenitas y gaditas son los que vivían al otro lado del Jordán, lo que hoy sería el territorio de Decápolis. Fueron llevados ellos cautivos y se trajo otras naciones de ahí para que habiten. Entonces está hablando la razón por la cual los israelitas habían fracasado y por qué esa región estaba también viviendo de esa manera. Sigamos leyendo. Isaías 65:1. Miren lo que dice aquí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. ¿Y cómo? ¿Haciendo qué cosa? Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros. Fíjense, se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Comen carne de cerdo, pero no es simplemente comer, hacían rituales. Este gadareno era probablemente un hechicero que hacía primero rituales en los sepulcros, que invocaba a los dioses paganos de esa región y que hacía toda clase de comida con comida inmunda, y era conocido, pero hasta que llegó un día a trastornarse. Esto le llegó a hacer volver loco. Es como decir, se volvió loco de tanta hechicería que hizo. Y eso dice la Biblia que estaba manifestado, estaba escrito que va a ocurrir. Pero bueno, sigamos. 30. Y le preguntó Yeshua diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios había entrado en él. Esta palabra legión es como se indicaba
a la guardia romana, creo que eran 5.000 o 10.000 soldados. Entonces es una prueba de que somos parte de este sistema que gobierna esta tierra y no nos deja vivir conforme a la voluntad de Dios. Estamos controlando la vida de esta persona. La legión romana que había interrumpido el camino del Todopoderoso a muchos de ellos, era la fuerza que ellos estaban viendo que estaba controlando. O sea, cuando dice somos legión, es una forma simbólica de decir que tengo muchísimo sistema, fuerza gobernando mi vida, que no es la voluntad de Dios. Acá le llaman demonios que habían entrado. Recuerden, la palabra demons son fuerzas, no son personas, no tienen carne y hueso, son fuerza, y esa fuerza se manifiesta a través de personas que se oponen al Todopoderoso. La persona que se opone al Todopoderoso y su influencia transmite hacia la población, esa influencia que transmite y recibe la población, a esa influencia se le llama espíritu inmundo o maligno. Y al que recibe esa influencia y es gobernado por esa influencia y es manejado por esa influencia, se le llama endemoniado. Así, endemoniado. Bueno, nota 30. Ruach HaKodesh, justamente lo que estamos hablando. Ruach HaKodesh, Torah, Salmo y Profeta. El Ruach HaKodesh, si nosotros queremos decir que tenemos la guía del Ruach HaKodesh, tenemos que tener la Torah, los Salmos y los Profetas como fuente de guía para nuestra vida. Entonces esta fuerza no va a tener poder sobre nosotros. Neshama es cuando el Ruach de Elohim trabaja dentro de nosotros y nos da lo que se llama entendimiento. Y Shekinah es cuando el Todopoderoso se manifiesta y empieza a ver los milagros. Esta es una forma de entender el plan celestial todopoderoso. De la misma forma también trabajan las fuerzas negativas. Tienen también sus escritos opuestos. Esos escritos opuestos funcionan en mi corazón de una forma opuesta y se manifiesta después en mi carácter, en mi manera de ser. Bueno, eso un poquitito para poder entender. Y les rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y les rogaba que no los mandase ir al abismo. ¿Qué es eso? Escuchen muy bien este punto. Escuchen muy bien. Jesús está teniendo un encuentro con una persona que está bajo el control de influencias que fueron el resultado de su vida opuesta al plan de Dios, a la palabra de Dios, a la escritura de Dios, a la Torah de Dios, al mensaje de Dios. Y al tener toda esta influencia, esta mentalidad, este hombre llegó a entrar en una etapa de trastorno mental, desequilibrio mental. Y dentro de ese equilibrio mental, él escucha voces que le dicen, suelta estas cadenas y vete a otro lugar. Camina por allá, camina por acá. Entonces, esa es la manera que él está manifestándose. Entonces, Yeshua charla con él. ¿Quién eres? ¿Por qué estás hablando a esta persona? Y en el subconsciente de este endemoniado, él está totalmente influenciado, o sea, siente que está controlado por una fuerza. Y cuando habla, él se da cuenta que está hablando esa fuerza. Y le responde, somos demonios. Y ese demonio, esas fuerzas, en el interior de su mente, se siente satisfecho con lo que está haciendo. Aunque ustedes no van a comprender muy bien lo que estoy diciendo, pero hay muchas personas que con su manera de ser corrupta, pecaminosa, aunque su cuerpo, la verdad, no le gusta lo que está haciendo, pero su subconsciente, su mundo interior, ¿no? Se siente contento y feliz. Por ejemplo, el que vive
no sé, miserablemente, por dioseramente. Se da cuenta que a su cuerpo no le gusta eso. Pero un mundo interno que está ahí, que es difícil de encontrar, pero que alguien que como Yeshua puede, encuentra. Y esa es la forma que un día podemos ayudarle a personas que están pasando esta situación. Haciéndole entender que hay una fuerza que te está controlando, que te está diciendo cosas opuestas a lo que dice la Torá. Y vos le tenés que empezar a transmitir la esperanza de Dios y lograr que esa fuerza le deje. Entonces, esa fuerza o ese poder que se llama daimon no quiere dejar, no quiere irse al abismo, significa a la oscuridad, a donde no hay, donde no va a tener poder sobre ese hombre. ¿Y cuál es lo contrario de oscuridad? Aquí la palabra abismo es igual que oscuridad o fondo. Fondo no hay luz. Ahí está, luz. Lo contrario a oscuridad es luz. Ahora Yeshua va a traer luz a la vida de este hombre para que desaparezca esta legión. Amén. Que no nos mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Bueno, esto algunos entienden como es una forma de deshacer el plan que había manifestado este hombre en su vida, que había recibido este hombre, y es una forma de liberarse de estas fuerzas. Y acá vemos nosotros poderes ya, y nosotros no tenemos la capacidad, yo por lo menos, no sé, ustedes dicen que tienen la capacidad, esto es algo que solamente un ungido del Todopoderoso puede lograr. Por algo Yeshua es el ungido del Eterno. Por algo es el escogido para ser el restaurador. Primero, al ordenarle al mar que se calle. Y segundo, al tener ese poder, vamos a decirle, para permitir que esta fuerza que está dominando la vida de este hombre se traslade a estos cerdos. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los daimons, las fuerzas opositoras, miren, cuando le llaman demonios, los demonios, ¿no? Es porque ellos no pueden explicar qué son. No pueden identificar qué son. Ellos dicen que se identificaban como legión. Legión significa 5.000, somos un montón. Entonces, es como nosotros podemos decir hoy en día demonio, pero muchas veces no tenemos la mentalidad que tenían en aquella época. En aquella época le parecía que era un demonio porque estaba actuando de una forma rara, sospechosa y en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces el actuar así había desequilibrado la mente de esa persona. Bueno, y los demonios salidos del hombre entraron en el cerdo y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron todos los chanchos, los cerdos, los curé. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Fíjense que la gente de ahí vio este acontecimiento y escapó y se fue a decirle a la gente, vengan un poco y vean lo que está haciendo un loco acá. O sea, para ellos el loco era Yeshua. Acaba de ayudar la vida de una persona, pero él está loco. Y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Habían salido los demonios, o sea, que había sido restaurado. Sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. O sea, ellos se sintieron como acongojados. Ese miedo que habla ahí es como no queremos que alguien venga
intrometerse en nuestra forma de creer o de pensar. No queremos que alguien venga y intervenga en lo que ya nosotros consideramos un estilo de vida. Por más que el hombre está un desastre, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra forma de ser. No queremos. Hermanos, en los sistemas religiosos existen muchas personas que actúan así, con trastornos. Luego te van a una congregación y algunos actúan así, todo desequilibrado, y le llaman eso manifestación del Espíritu. No, eso son manifestaciones así como el endemoniado ganadero. ¿Por qué? ¿Y por qué actúan así? Por la influencia que están recibiendo lastimosamente del sistema donde están. Yo siempre les hablé, en 20 años de pastor, nunca algo que yo hablé o dije o mencioné trastornó la vida de las personas. No actuaron así. En ninguna congregación donde yo estuve o dirigí, se manifestaron estas personas con, no sé, con actitudes raras, ¿no? Actitudes raras. Me están escribiendo algunas cosas, así que quiero hablar. Dice Solsticio. Es muy clara la Biblia. Eran verdaderos demonios que Jesús detectó. Tan así que hasta le preguntaron si venía a atormentarlo, dice, antes de tiempo, refiriéndose obviamente al tiempo del juicio final, dice. Sí, así está. Estuvo atado con cadena, grillo, y tuvo una fuerza para romper, y un hermano puede romper solo si tiene espíritu o demonio. Sí. Es muy claro la Biblia. Por eso yo les explico, primero les expliqué, ¿no?, el contexto de lo que es demonio. ¿Por qué aparece esa palabra demonio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y los fenómenos que ocurrían en las personas son esos, son fenómenos. Y nosotros conocemos también personas que de repente se transforman, pero siempre son las mismas personas. Cuando nuestra mente está funcionando de una forma anormal, entonces cosas raras se manifiestan en nuestro cuerpo también. Hay una razón que dice la Biblia que esto ocurriría, y es el haber abandonado el camino del Señor. En los niños también puede pasar esta situación, en los niños también. Claro, también puede pasar. Todo esto es producto de influencia negativa. Así como nosotros somos influenciados por la Torah para hacer lo positivo, para caminar de una forma positiva, de la misma forma también algunos son influenciados por fuerzas negativas, opositoras a la Torah, para vivir de una forma incorrecta y actuar de una forma incorrecta y manifestarse de una forma incorrecta. Yo les invito a que puedan observar algunos videos, ¿no?, sobre donde aparecen personas que entre comillas, ¿no?, están endemoniadas. Digo entre comillas porque en realidad la palabra correcta, como muchas veces algunos no quieren que yo diga lo que es correcto, ¿no?, porque tengo que expresar así como dice la Biblia, sin investigar. Pero investigando, vos sabés de qué está hablando. No investigando, vos lees así como dice nomás. Ahí dice que tenía demonio. Y demonio es un ser con cuernos que viene y entra en tu mente. Porque vos así leíste y así es. Pero investiga, averigua de qué es, porque yo quiero saber más allá, para poder ayudarle de verdad a una persona. Para no simplemente ir a gritonearle, para poder entender su problema. Son trastornos que han ocurrido por haber recibido influencia negativa en la vida. Puede haber empezado desde chico, de joven, adolescente, y ha terminado así. Y muchas veces le llevamos donde el que le quiere ayudar es un trastornado peor todavía. Y que le empieza ya a tirar bombas. Nosotros tenemos un hermano que tiene una situación así. ¿Y cómo les ayudamos?
¿cómo logramos que él pueda estar sano, compartiendo, hablando seriamente con él? Nunca gritoneándole. Pero cuando va a otros lugares, no, esto tiene una influencia negativa, un demonio, el espíritu de falso, y le empiezan a tirar todo tipo de conjuros. ¿Y ha mejorado? No, peor, que tienes que hacer ayuno de 7 días, ayuno de un mes, ayuno de un año, que tienes que dejar esto, que tienes que... Y peor ha sido su situación. Hay que comprender bien la mente humana. La mente humana es una cosa increíble y tiene poderes. Y vimos nosotros cómo el Todopoderoso trabajó en alguien llamado Yeshua. Le puso como ungido, como elegido. Y por eso podía enfrentarse con estas personas. De verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo, ¿cómo se dice? Leímos la pasada cuando Pablo se encontró unos... No, dice que había exorcistas ambulantes. Y que unos falsos exorcistas vinieron y te conjuro en el nombre de ese que predica Pablo. En el nombre de Jesús. Y la persona, el endemoniado ese, y no le habló. Conozco a Pablo y conozco a Jesús. Pero usted, ¿quién es? Y le empezó a perseguir. Así hay las personas que tratan de usar el nombre, el nombre de Jesús, no, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, para liberar a una persona de lo que ni ellos saben cuál es la causa de su ¿cómo se puede decir? De su tormento, que tiene una historia tal vez pasada, que ha sido realmente quebrada y que necesita restaurar. La vida de las personas necesita restaurar para que pueda volver a comenzar, volver a andar, liberarse de toda esa pena y carga que tiene. Y para eso se necesita charla, instrucción, comprensión, diálogo. Lo que Yeshua hacía cuando llegaba con las personas. Yeshua conversaba, charlaba, consolaba y después restauraba. Eso está haciendo con el endemoniado gadareno. Amén. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos compartir, pero es interesante el tema, ¿no? Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Yeshua, hallaron al hombre quien había salido. Miren, que había salido los demonios. En nuestro término sería, había sido restaurado. Él estaba restaurado. Él estaba ya con un estado liberado, sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio. A ver, ¿por qué cabal juicio? Porque estas fuerzas espirituales, sobrenaturales, estas influencias, si la vamos a llamar, trastornan la mente. Cuando una persona, vos estás charlando y no puede su mente hablar de una forma normal, lineal o recta, sino con trastornos, con el nombre de significa que está manejado por algún problema. Pero él no, ahora él está en su cabal juicio, dialogando y entendiendo a Yeshua. Y ahora vean quiénes, a pesar de que parecían sanos, no estaban sanos. Dice, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, dice. Cuando vieron a la persona sana, tuvieron miedo. Y los que habían visto, versículo 36, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían, ¿qué dice acá? Gran temor. ¿Gran temor de qué? De que también ellos sean liberados, porque ellos también estaban siendo controlados por fuerzas, pero ellos en menor grado. O sea que cuando nosotros vemos en una, disculpen, en una super congregación, un grupo de gente que está así totalmente endemoniado, ¿no? El resto probablemente está igual, pero con un menor grado nada más. O con vergüenza de manifestar las mismas cosas, pero con las ganas de seguir esa misma línea, esa misma onda.
Y con que algún día también él sea también una parte de eso. Así que tenían temor de cambiar. Hoy en día mucha gente tiene temor de realmente que la Torá entre en su corazón, de que realmente la Torá guíe su vida, de que realmente la palabra de Dios sea la luz de su camino. Y prefieren seguir creyendo cosas que van cada día más a hacerle más atormentar y vivir atormentado y no poder ver la palabra correcta. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios, ahora, cuando habla de salido los demonios, ¿qué quiere decir? Ya no tenía trastornos mentales, ya no tenía fuerzas que no se ven, pero se manifiestan que le estaban controlando. No se ven, a los daimon no se les veía, pero sí se les podía sentir o observar por su manifestación. Les rogaba que se dejase estar con él. Pero Yeshua le despidió diciendo, ahora yo quiero irme contigo, Yeshua. Yo quiero estar contigo. Yeshua que le dijo, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. Hermanos, la Biblia también nos quiere enseñar algo importante. Vuelve a tu casa. Ustedes, por haber aceptado el sistema helenístico, religioso, el sistema pagano, vamos a decir, ¿no? Se alejaron de su casa. ¿Se acuerdan lo que pasó con el hijo pródigo? ¿No? Él quería disfrutar la vida, él quería vivir la vida. ¿Y qué hizo? Se alejó de su casa, se alejó del padre y vivió perdidamente, corrompidamente, pordioseramente. Hasta que un día pudo regresar a su casa. Vuelve a tu casa y ¿qué dice? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué era el objetivo de encontrarse el Todopoderoso a través de Yeshua con este hombre? Que él pueda ser testimonio del poder restaurador del Eterno y de su Mesías. En Decápolis, en una ciudad que había sido usurpada, usada por gentiles. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Y creo que aquí voy a mirar un poco, Marcos 5. Marcos 5 aparece dónde fue. Esto quiero mostrarles. Miren, 15 dice, viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Atormentado, dice. Este es un estado de desesperación y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo habían acontecido el que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Dice, queremos que te vayas de acá. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él y todos se maravillaron. Empezó a ser testigo de lo que el Todopoderoso podía hacer en la vida de alguien que era restaurado. Yo creo también que el Todopoderoso puede cambiar la vida de las personas que quieren ser restaurados, que quieren volver a la palabra, que quieren dejar de caminar una vida de falsedad, de error, de confusión, ¿no? Sino que realmente quieren hacer como el Todopoderoso permite. Amén. Hay muchas cosas que podemos hablar más del endemoniado gadareno, ¿no? Tenemos también un estudio que lo habíamos hecho. Nosotros hicimos un estudio de Marcos completo. Le voy a hacer medio publicidad, ¿no? Si quieren saber toda la historia de Yeshua a través de Marcos, tenemos un estudio completo de ese libro. Así que ahí pueden ver y saber punto por punto
cada detalle. Bueno, a ver qué algunos que han escrito aquí vamos a contestarles. Pueden escribir, pueden hablar. Shalom, Aníbal Escurra de Paraguarí, María Plasencia, Shalom. Adriano, Batecón, hermano Adriano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hermano Ramiro Lazo, Shalom para todos, buenas noches de Santa Cruz. Adriana Patricia González Osorio, bendiciones de Colombia, Medellín. Medellín, ¿eh? Ahí el equipo nacional de Medellín. Sí, un saludo grande para todos los hermanos colombianos, colombianos paraguayos, unidos con un solo corazón. Y acá está Solsticio. Amigo, una duda, ¿usted es judío o mesiánico? Dice, no soy judío ni mesiánico, no. Soy estudiante de la palabra, estudiante de la escritura y en lo posible guardador de la escritura, en lo posible. No, no me identifico como judío ni tampoco como mesiánico. Ya está contestado. Solsticio dice, es muy clara la Biblia. Así leí hace rato. Eran verdaderos demonios. ¿Verdad? ¿Qué son verdaderos demonios? O sea que hay falsos demonios y verdaderos demonios, ¿no? ¿Cómo se identifica un verdadero demonio y un falso demonio? Un verdadero demonio es que se manifiesta como demonio y un falso demonio es que parece que es demonio, pero en realidad no era demonio. O sea, las dos cosas son manifestaciones, em, ¿cómo se puede decir? Sin presencia física. Son trastornos, son efectos en la persona. Vos no le ves a un demonio, el demonio no tiene forma. O sea, el término demonio, daimon, griego, era para hablar de amor, ternura, eh, eh, después que era otra cosa, frío, calor, sentimiento, y muchas veces manifestaciones. Eso es, o sea, no existe eh, verdadero ni falso, simplemente se manifiesta. Ahora, falso sería alguien que esté teniendo una manifestación pero en realidad está fingiendo, ¿no? Algo así, ¿no? Sería falso. Después dice, eso nada más, eso es muy clara la Biblia, sí, la Biblia es muy clara, eso sí tiene razón, hermano o hermana. Eh, Venían a atormentarlo antes del tiempo, refiriéndose obviamente al tiempo del juicio final. Y sí, probablemente, sí, va a haber un tiempo donde todas estas cosas, estas fuerzas, algunos también dicen, eso yo compartí muchas veces que hay lo que se llamaría alma en pena, pero esa alma en pena tiene otra explicación, ¿no? Otra explicación más larga, ¿no? Que están rondando por ahí y se apoderan muchas veces de la vida de alguien, pero no tienen cuerpo, no tienen forma y podemos liberarnos de ellos, ¿no? Con la Torá nosotros podemos, no nos controlan, somos inmunes. Después dice María Plasencia, estuvo atado con cadenas y grillos y tuvo una fuerza para romper. Y un hombre no puede romper, solo si tiene espíritus o demonios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros leemos en la Biblia. Pero ¿qué es tener espíritus o demonios? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es? Son fuerzas que nosotros no podemos explicar. Entonces, el, el cuerpo descontrolado, el cuerpo eh, no, nosotros por ejemplo podemos ahora controlarnos, ¿no? Podemos, cuando tenemos control de nuestro cuerpo, quiero que entiendan esto, podemos hacer las cosas calmadamente, tranquilamente, técnicamente. Pero cuando tenemos descontrol, hacemos cosas que no haríamos cuando tenemos control. Romper, destruir. Y probablemente hasta romper cadenas, no sé, probablemente. Probablemente cuando tenemos descontrol, destruimos cosas. Eso que se llama la famosa adrenalina, ¿no? Que produce nuestro cuerpo. Y bueno, y a eso se le puede llamar demonios. ¿Qué más? Eso María Plasencia. En los niños también puede pasar esta situación. Claro que sí, puede pasar. Puede pasar, hermana. Por eso, por eso es importante instruirle, ¿no? Instruye al niño en su camino
y cuando sea grande honrará al Padre, lo que dice, ¿no? Bueno, eh, quizás por la influencia externa del sistema, sí, por la influencia del sistema. Solticio dice, algo similar le sucedió a Saúl cuando un espíritu malo enviado de parte de Yahweh lo atormentaba y Saúl desvariaba y solo la música del arpa tocada por el rey David alejaba al espíritu inmundo. Exacto, Solticio. Em, esa, esa fuerza negativa que venía a Saúl era porque él se estaba alejando del Todopoderoso, se alejaba del Padre, mataba sacerdotes del Eterno. Ahora, ¿qué es lo que el arpa de David significaba? David no solamente tocaba el arpa, David también mencionaba textos de la Torá, de la palabra, y esos textos en parte abrían otra vez la mente del rey Saúl. Pero, ¿qué pasa si los textos que estás recibiendo te están mostrando el camino correcto, pero en tu corazón decidí rechazarlo? Como dice en Hebreos, ya no queda más sacrificio por este tema. Nosotros tenemos la decisión de aceptar o rechazar. Y el rey David, el rey Saúl, ¿por qué terminó en ese estado? Porque rechazó la voluntad de Dios. La voluntad del Todopoderoso lo rechazó, lo menospreció y por eso terminó en ese estado. Bueno, qué interesante es responder cada pregunta. Me gusta este sistema. La oración con fe puesto, no, acá dice María Plasencia, en las escrituras no dice que tiene cuernos o tiroides, no dice, no, o tridente, no dice eso. La oración con fe puesto en la confianza puesta en nuestro Padre y en su Hijo ha hecho mucho en mi vida y en la de mis hijos, con situaciones que no puedo entender. Amén, hermana. Solticio, el demonio respondió a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El motivo por el cual no obedeció se debía a que los exorcistas ambulantes no tenían permiso del apóstol. No tenían permiso. Dice, bueno, puede ser. Pablo le tenía que autorizar. Si vos tenés permiso del Eterno, si vos tenés permiso de la Torá, si vos tenés instrucción del Todopoderoso, vos podés liberar a cualquier persona de cualquier trastorno que esté pasando. Vos no necesitas permiso del apóstol Pablo ni nada. En realidad, les voy a decir lo que pasaba. Yo expliqué ese tema, ¿no? Del exorcista. Los exorcistas tenían fórmulas. Por eso es importante entender de cada parte de la Biblia. Los exorcistas eran judíos, especialmente fariseos, que tenían fórmula. Ellos usaban fórmula y de acuerdo a sus fórmulas, ellos creían que una persona era liberada de tal demonio, de tal cosa. Y todas estas cosas, toda esta liberación de demonios y que los propios judíos practicaban, era influencia que habían tenido del mundo heleno, del mundo griego. No era algo que venía de la Torah. Eso es importante que comprendamos. Entonces ellos pensaban que Pablo tenía una fórmula cuando hablaba en el nombre de Yeshua. Recuerden, cuando Pablo decía el nombre de Yeshua, está diciendo la enseñanza que recibí del maestro Yeshua es la que le estoy transmitiendo. Después dice más, a ver, Pablo es decir, no estaban autorizados por él, en ellos, no se cumplía la palabra que dijo el maestro, lo que atares en la tierra, atado será en el cielo, por eso no tenían efecto lo que hacían. Y sí, sí, entiendo Solticio, no hay problema. Solticio es un hijo del sol. Solo es un nick. Sí, ya sentí eso. Ay, ese Ramiro. Ay, ese Ramiro. ¿De dónde sos, Solticio? ¿De qué país? ¿O de Paraguay? Si los exorcistas ambulantes hubieran sido enviados por Pablo, al momento el demonio hubiera obedecido, pues traía la autoridad para ordenarle salir de la persona endemoniada. Pero no era así.
Shalom, hermanos, bendiciones. Rosa Torres, shalom, Pastor Sergio. ¿Se puede orar por alguien que no tenga interés de acercarse a Yad para que lo haga si es que sepa que se está orando por él? Sí, se puede. Puede orar por cualquiera, hermana. Shalom, hermano Víctor. Mañana tenemos reunión allá. Bueno, lastimosamente mi horario se cumplió, ¿no? Muchas gracias a todos por la participación. Cualquier pregunta que tengan sobre cualquier tema, hermano Solticio o hermana Solticia, justamente tenemos ya ese estudio en Hechos. Si me escribí más, te puedo enviar o me deja tu número, te puedo enviar y ahí con más detalle justamente tocamos el tema de los exorcistas ambulantes, que fue un tema interesantísimo que hemos hablado. Entonces, recomendado para aprender. Miren, recuerden que yo no trato de cambiar la mente de nadie ni la idea de nadie. Nosotros, como el Todopoderoso nos permite, estamos adorándole, sirviéndole. Si yo siento que de esta manera que estoy pensando, estoy adorando al Padre y le estoy sirviendo bien, adelante, ¿no? Pero siempre es importante aprender y conocer cada día más algo nuevo, ¿no? Para crecer de una forma espiritual. Tampoco yo soy como dueño de toda la verdad, ¿no? Como les digo, siempre trato de cada tema encontrarle el lado más técnico posible para poder creer fidedignamente, ¿no? Y confiadamente. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom.